Queridos padres, maestros y cuidadores de nuestros niños, soy Verónica Gouri y les hablo desde el corazón del mundo Atapuma. Abro las puertas de este espacio donde las palabras acarician, los recuerdos respiran y el amor encuentra nuevas formas de quedarse. Hoy no solo abriremos un cuento, abriremos el alma. Vamos a entrar al universo emocional de Bruno atraviesa el arco iris, un relato que toca con dulzura ese gran misterio que a veces nos cuesta nombrar, la partida de quienes más amamos. Pero antes de comenzar, asegúrate de tener a la mano el cuento de Bruno atraviesa el arco iris, ya sea en formato de audiocuento, impreso o digital. Lo necesitarás como pasaporte mágico para esta travesía. Un atardecer, después de una fuerte lluvia, mientras el cielo se vestía de colores, rosado, dorado, azul, Bruno levantó la cabecita y me miró largo rato, como si dijera, gracias, estoy listo. ¿Dónde está ahora? En el caso de los niños, esa pregunta no siempre se refiere solo a un dónde físico, sino, sigue conmigo, puede verme, aún me quiere. Y cuando se trata de un amigo peludito, en este caso Bruno, la pregunta no se queda solo en el pensamiento. Vive en la piel, en la rutina, en los rincones de la casa donde solían estar. En el cuento Bruno atraviesa el arco iris, esa pregunta se responde de una forma tan tierna, tan suave, que se convierte en un puente entre el mundo visible y ese otro mundo invisible donde viven los recuerdos. La narradora cuenta que, aquí abro comillas, a veces creo que Bruno me visita en sueños o que se esconde en alguna nube con forma de corazones invertidos, cierro comillas. Y aquí es donde comienza la magia, la de la imaginación simbólica y la memoria emocional y el duelo sano. Desde el psicoanálisis, cuando una figura amada desaparece, el psiquismo, especialmente en los niños, comienza a crear representaciones internas para sostener ese vínculo. Melanie Klein habló de cómo los niños ante la pérdida conservan la figura del ser querido dentro de sí, transformándola en algo imaginado pero profundamente real para ellos. Freud, al hablar del duelo, decía que se trata de un proceso de desprendimiento progresivo, donde el afecto se va retirando de lo perdido, pero no para desaparecer, sino para reorganizarse, reinventarse, resignificarse. Cuando un niño pierde un ser querido como una mascota, su mente y su corazón no entienden la pérdida solo como una ausencia física, sino como un cambio profundo en el vínculo. Es natural y necesario que el niño mantenga viva una representación interna del ser amado. Lo sueña, lo imagina, lo dibuja o habla de él como si aún estuviera. Lejos de ser algo preocupante, esto es una forma saludable de sostener el vínculo afectivo mientras el niño asimila la realidad de la pérdida. Lo importante como adultos no es apurarlos a superarlo, sino permitir y acompañar esa transformación. Entonces lo primero que vamos a hacer es de presencia visible a presencia sentida. Antes podíamos ver a Bruno corriendo por la casa, escucharlo ladrar cuando llegábamos, acariciarlo, darle su galleta favorita o reírnos cuando movía la cola como loco. Todo eso era su presencia visible, estaba con nosotros y lo sentimos con los sentidos. Pero ahora que ya no está físicamente, eso no significa que se haya ido del todo. Lo que pasa es que ahora Bruno se siente por dentro y eso también es muy real. Por ejemplo, cuando lo recordamos de repente sin pensarlo, ahí está. Cuando lo soñamos y parece que nos visita, ahí está. Cuando sentimos una emoción bonita al ver su foto o su camita, ahí también está. Cuando seguimos hablando de él con ternura, como si aún pudiéramos escucharlo, es porque una parte de Bruno sigue con nosotros, aunque no lo vemos. Puedes decirle al niño, ya no vemos a Bruno con los ojos, pero sí lo sentimos con el corazón. Y eso también es estar presente, solo que ahora de otra manera. Lo segundo es, de animal en casa a recuerdo en el corazón. Bruno ya no está acostado bajo la mesa, ni esperando su paseo en la puerta,
ni moviendo la colita cuando te acercas. Pero eso no quiere decir que lo hayas perdido para siempre. Ahora vive en tus recuerdos más bonitos, en los que te hacen sonreír y sentir calidez por dentro. Por ejemplo, cuando ves su camita y recuerdas cómo dormía. Cuando alguien dice Bruno y se te escapa una sonrisa o una lágrima. Cuando haces algo que él disfrutaba, como jugar con una pelota y te acuerdas de él. Puedes decirle al niño, Bruno ya no está en la casa, pero sí en tu corazón. Vive en todo lo lindo que compartieron y eso nadie te lo puede quitar. Lo tercero que haremos es de juego compartido a historia vivida y atesorada. Cuando jugabas con Bruno, ese era un momento del presente. Corrías con él, reías, te lamía la mano, compartían cosas reales. Ahora esos momentos se han convertido en recuerdos hermosos que forman parte de tu historia personal. Ya no puedes jugar físicamente con él, pero sí puedes recordar cómo lo hacías, contar esas historias a otros, dibujar los momentos que más te gustaban, o incluso imaginar que en los sueños siguen jugando juntos. Esos recuerdos no desaparecen, se vuelven tesoros, tesoros que se pueden abrir cuando quiera, cuando lo necesites, cuando lo extrañes. Puedes decirle al niño, todo lo que viviste con Bruno ahora es parte de tu historia y nadie puede borrar eso. Lo que vivieron juntos es solo tuyo y siempre lo vas a tener guardado como un tesoro especial. ¿Por qué es importante explicarlo así? Porque los niños no necesitan explicaciones frías, sino formas amorosas y claras de entender lo que sienten. Y al darles este tipo de imágenes y palabras, les damos permiso para recordar, para llorar, para hablar y también para seguir amando sin miedo. Bruno duerme en nuestros recuerdos. Los recuerdos no se tocan, no se meten en una caja, pero están ahí. En la forma en que decimos su nombre con cariño, en los lugares donde solía estar, en las caricias que nos regaló y que aunque ya no suceden, aún las sentimos en la piel como si hubieran ocurrido ayer. Decir que duerme en el corazón no es una frase bonita solo porque suena bien. Es una forma muy real de explicar que aunque alguien ya no esté con nosotros físicamente, su amor, su compañía, su historia sigue viva dentro de nosotros. Los niños especialmente necesitan imágenes claras, dulces, que los ayuden a entender lo que sienten. No siempre entienden la palabra muerte, pero sí entienden lo que significa que alguien ya no está, o que no va a volver, o por lo menos no de la manera en que esperamos. Por eso es tan válido darles formas simbólicas, poéticas y comprensibles para hablar de esto. Por ejemplo, un arco iris, una nube, un campo lleno de galletas, un rincón mágico del alma. Son maneras de decirles, tu amigo peludo sigue contigo, solo que ahora de otra forma. Ya no lo ves, pero aún puedes sentirlo. Esto no niega la realidad. No se trata de mentir. Se trata de ayudar a los niños y también a los adultos a comprender que el amor no se termina cuando alguien se va. El amor cambia de lugar y en el lugar de estar afuera pasa a vivir dentro de nosotros. Y eso, aunque duela, también consuela, porque significa que no hemos perdido todo, que mientras recordemos a Bruno, él sigue aquí, en lo invisible, sí, pero en lo más importante, en lo que se siente. A lo mejor te ha pasado que entras a casa y sin pensarlo miras hacia ese rincón donde él solía estar. Y aunque sabes que no está, sientes que su energía sigue ahí, como si por un momento la ausencia se llenara de recuerdo. Tal vez te ha pasado que encuentras uno de sus juguetes debajo del sofá. Te agachas, lo tomas en la mano y te das cuenta de que te acabas de sonreír, como si revivieras una de sus travesuras. Ese instante breve pero tan real te recuerda que lo que compartieron sigue vivo en ti. O quizás has tenido una noche difícil, de esas en que el corazón se siente apretado y entonces recuerdas cómo tu perro o tu gato te lamía la mano cuando estabas triste. Y aunque ya no está, esa caricia parece volver sola, como si tu cuerpo no lo olvidara. Algunos dicen que lo han soñado,
Lo ven correr entre nubes, mover la cola, ladrar bajito, como si viniera de visita solo para decirte, estoy bien, no te preocupes, sigo contigo. Y entonces aparece una certeza que no sabes de dónde viene, pero está ahí. No se ha ido del todo, solo cambió de lugar. ¿Dónde duerme Bruno ahora? Bruno duerme en los gestos que repites sin darte cuenta, en los lugares donde todavía lo sientes, en la ternura con la que ahora acaricias a otros animales, en los ojos de ese niño que pregunta si lo volverá a ver, en el arco iris que aparece cuando menos lo esperas y que te obliga a detenerte un momento y mirar hacia el cielo. Y es que el amor de quienes nos amaron tanto no desaparece con la muerte. Se vuelve presencia invisible, no se ve pero se siente. Se vuelve memoria viva, no se escucha pero habla en nosotros. Se vuelve compañía suave, no abraza con brazos pero sí con emociones. Y si tú, que estás escuchando esto, has sentido algo así, si has mirado una nube, un rincón, un recuerdo, y has sentido que tu amigo peludito estaba ahí, entonces no estás solo. Lo que sientes es real y válido. Es tu manera de seguir amando, incluso en la ausencia. A diferencia del adulto que puede razonar abstractamente, el niño siente la pérdida en imágenes, sonido, olores, vacíos concretos. Ya no escucha sus pasos, ya no siente su respiración, ya no recoge su juguete. Y por eso es tan importante que el cuento le regale la posibilidad de imaginar que Bruno no ha desaparecido del todo, ha cambiado de lugar. Ahora vive en los sueños, en los dibujos, en los gestos de cariño que aprendimos de él. Vive en la forma en que cuidamos a otros animales, en el modo en que recogemos su platito con ternura, en el momento en que el arco iris aparece y lo recordamos. Ya no es presencia física, pero sí es presencia emocional y simbólica. Y esto también sana al adulto, que muchas veces, desde el deseo de proteger, evita hablar del tema con el niño, sin saber que los niños ya están elaborando la ausencia, que lo único que necesitan son palabras que los acompañen, no que los silencien. Por eso, este cuento y este episodio tienen un objetivo muy especial: poner en palabras lo que el corazón infantil no sabe cómo nombrar, pero sí sienten intensamente. Hay preguntas que solo se hacen cuando el corazón está en silencio. Preguntas suaves, redondas, que llegan sin pedir permiso, como si fueran una lágrima que no sabe si salir o quedarse adentro. Una de esas preguntas es esta: ¿dónde duerme ahora mi amigo peludito? No está en su camita, no está en la alfombra donde se estiraba al sol. Tampoco lo escuchamos ladrar cuando llegamos a casa, ni mover la colita como una antena de amor. Y entonces el corazón, sobre todo el corazón de los niños, empieza a preguntarse cosas. ¿Se fue muy lejos? ¿Tiene frío? ¿Estará triste porque ya no lo veo? ¿Y si me olvida? Estas preguntas no tienen una sola respuesta, porque no son preguntas de ciencia ni de geografía, son preguntas del alma. Y las preguntas del alma se responden con palabras dulces, con pausas largas y con abrazos que no necesitan brazos. Se responden con cuentos. Y hoy el cuento que nos responde es Bruno atraviesa el arco iris. Bruno fue ese amigo peludito que jugaba, que gruñía cuando le tocaban su pelota, que olía cada rincón de la casa como si fuera nuevo todos los días. Un perrito con la nariz de corazón y la mirada de estrella. Y un día, como pasa con todos los que amamos mucho, Bruno se cansó. Su cuerpo empezó a decir, ya no puedo más, pero su colita seguía diciendo, te amo. Y así, suavecito, fue apagándose, como una luz que no se apaga de golpe, sino que primero se hace tenue y luego se convierte en recuerdo. Pero ¿y entonces? ¿Dónde duerme Bruno ahora? El cuento nos lo dice sin gritarlo, nos lo susurra como lo hacen las cosas importantes. Nos dice que tal vez ahora Bruno reposa en las nubes en forma de corazones, o que juega en un campo lleno de pelotas que ruedan solas, o que sueña en un lugar donde siempre hay alguien que lanza una galleta y le dice, «Muy bien, Bruno».
También nos dice que Bruno duerme en el corazón. Sí, ahí, en ese lugarcito donde guardamos lo más importante y lo más bonito. Las risas, los abrazos, los juegos, las cosas que no queremos olvidar. Ahí duerme Bruno ahora. Y cuando lo recordamos, cuando pensamos en él con cariño, es como si se despertara un ratito solo para mirarnos y decirnos, gracias por seguir pensando en mí. Una verdad muy importante. Muchas veces cuando un niño pierde a su mascota, los adultos no sabemos qué decir. Nos da miedo hablar de la muerte. Pensamos que es mejor cambiar de tema o decir algo rápido como está en el cielo o se fue a un lugar mejor. Y sí, tal vez está en el cielo. Y sí, tal vez en un lugar hermoso. Pero lo que el niño necesita no es una explicación lógica. Lo que necesita es una historia que le dé permiso para seguir queriendo aunque duela. Porque lo más difícil del duelo no es la ausencia. Lo más difícil es pensar que ya no podemos amar a quien se fue. Y eso no es cierto. Podemos seguir amando. Podemos hablarle aunque no esté presente. Podemos recordarlo mientras abrazamos una foto suya o dormimos con su juguete. Podemos escribirle una carta o dibujar el lugar donde creemos que ahora duerme. El amor no se termina, solo cambia de forma. ¿Y cómo ayudamos a los niños? Los niños entienden más de lo que creemos. A veces no lo dicen, pero sienten todo. Sienten el vacío cuando ya no oyen el cascabel de su gato. Sienten que falta algo cuando no está su perrito en la puerta. Y también imaginan. ¡Qué maravilla la imaginación de un niño! Aprovechémosla. Ellos pueden ver a Bruno dormido en una nube, o jugando al escondite entre las estrellas, o ladrando suavecito desde el arco iris. Por eso, en vez de cerrarles esa puerta, no pienses en eso o no llores, abrámosla con una pregunta mágica. Preguntémosle, ¿dónde crees tú que duerme Bruno ahora? Esa pregunta no busca respuestas exactas. Busca abrir un lugar seguro para soñar, para recordar, para seguir amando sin miedo. Porque al final, Bruno duerme donde viven los amores que no se olvidan. Duerme en el rincón más suave del alma. Y si cierras los ojos, si te quedas en silencio, a veces lo vas a sentir. Tal vez lo sueñes. Tal vez veas un arco iris en un momento inesperado. Tal vez sientas una brisa tibia justo cuando pensabas en él. Y en ese momento sabrás que Bruno no se ha ido del todo. Solo cambió de lugar y ahora duerme en ti. Hazles una pregunta reflexiva a los niños y trabájala con ellos. Dijes, ¿dónde crees que duerme tu amigo peludito? Si pudieras cerrar los ojos y verlo ahora, ¿cómo sería ese lugar? ¿Qué hay ahí que lo hace feliz? Hoy hablamos de algo que a todos en algún momento nos toca vivir, la pérdida de un ser querido, en este caso una mascota. Entendimos que aunque ya no podemos verlo ni tocarlo, el vínculo no desaparece. Lo que sentimos por él puede seguir existiendo de otra forma, en los recuerdos, en los hábitos, en los objetos que dejó, e incluso en los gestos de cariño que seguimos compartiendo con otros. Este episodio también nos mostró que los niños no necesitan explicaciones complicadas, sino imágenes, historias y espacios seguros para expresar lo que sienten. Frases como duerme en tu corazón o sigue contigo, aunque no lo veas, pueden ser mucho más útiles y reconfortantes que intentar dar respuestas frías o cerradas. Como adulto, lo más importante es escuchar sin juzgar, validar lo que el niño siente y acompañar desde el amor, no desde el miedo o el silencio. Así que si estás atravesando este proceso con un niño, recuerda, no es necesario tener todas las respuestas. Lo que sí necesita el niño es sentir que puede hablar, recordar y amar sin que lo corrijan. Y tú también puedes recordar y llorar y eso está bien. Porque lo que realmente ayuda no es borrar el dolor, sino darle un lugar amable y seguro donde pueda ser sentido y comprendido.
Gracias por compartir este momento con nosotros. Desde el corazón del mundo Atapuma te recordamos algo importante. Hablar con cariño de lo que nos duele no lo hace desaparecer, pero sí lo hace más llevadero, y eso también es sanar.